Amén y amén. Bueno, es un privilegio estar aquí en esta tarde y predicar la palabra del Señor para vosotros, y quería dar las gracias al pastor por recordarme esa oportunidad. Y vamos a abrir en la Biblia en Hechos 13, 22, 23. El que lo tenga que pueda decir amén. Amén. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a las promesas, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Bueno, quería empezar con esta prédica diciendo un poco sobre el contexto histórico por el motivo por el cual David se ha hecho conforme al corazón de Dios. Y luego comienza en el siglo XVI, en el siglo V y XVI antes de Cristo, y el pueblo de Israel quería a un rey. No querían ser gobernados bajo la dirección de Dios y querían un rey, por lo cual Dios se pone muy triste, se pone decepcionado de esto. Y claro, Dios le concede a ese rey a Israel. Y ese rey, Dios unge, y queriendo ese rey, Dios unge a Saúl. Saúl, él era un rey, era hermoso, que pone en la Biblia, era fuerte, alto, y derrotó a lo largo de su historia, derrotó a mucha gente. Derrotó a los amonitas, a los filisteos. Pero claro, hay algo que el reinado de Saúl no se comparó con el reinado de David, por el cual Saúl deshonró a Dios y claro, él desobedeció incluso 2 veces a Dios. Y claro, Dios decepcionado de Saúl, dice: ya tú no serás más rey, porque me has desobedecido ya 2 veces, y voy a ungir a otro, por lo cual será conforme a mi corazón, será conforme a lo que haga mi voluntad, ya que liberará mi pueblo y conquistará y expandirá todo Israel. Aleluya. Y claro, Dios pone a David, unge a David, claro, en secreto, porque si no, Saúl le iba a arrancar en la cabeza. Pero ahí, claro, David lo unge como rey, le ponen justamente en el palacio nada más ungir al rey. Y claro, podemos ver que Saúl muere, le deja con vida, Saúl muere, y el reinado de David fue un reinado próspero, conforme a Dios le ha mandado. Y de hecho lo primero que hace David es estar en la presencia de Dios. David lo que quería es estar conforme a la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aleluya. Cuando podemos ver pues todo ese contexto histórico en el 1 y 2 de Samuel, podemos ver los reinados más importantes, como ya mencionaba antes, el de David y el de Saúl. Pero claro, podemos ver que el reinado de Saúl, Dios no lo prospera, lo destruye por la desobediencia de Saúl. Y el reinado de David, claro, lo prospera, lo bendice por su clara obediencia hacia él, por su clara presencia. Pero aparte de estas diferencias, aparte de la desobediencia y todo, lo que más caracterizaba a Saúl y a David era el relacionamiento con Dios que quería David. David quería estar constantemente relacionado con él. David quería estar con él, tener esa voluntad, y quería ver el poder de Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, podemos ver el
si no hubiera conocido a Dios, su vida se hubiera desordenado, se hubiera destruido. Por eso que muchas veces en muchos versículos Dios nos invita en esta relación continua con el Padre. Cara a cara, como podemos ver en Santiago 4:8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O Jeremías 29:13, que dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este relacionamiento pleno con Dios no solo se forja en un día, ni de la noche para la mañana, sino una constante oración, dedicación de la palabra, ese querer, esa voluntad como la tenía David. Amén. Yo aprovechando que me iba de excursión, una larga excursión de caminata, pues yo predicaba la palabra del Señor a mis amigos. Y claro, me preguntaron y me dijeron: no, es que el profesor de religión decía que si oraba, si rezaba, podía ver a Dios y tal. Yo decía: claro que puedes ver a Dios, pero eso tú no podrás ver a Dios, es tener una plena relacionamiento, una plena voluntad con Él. Y eso es lo que Dios quiere para que podamos escuchar su voz, para cumplir su propósito. Amén. Dios busca personas que oran, personas que buscan su voluntad. Aleluya. A buscar a Dios no es tan fácil como podemos ver, sino que Dios lo que quiere es que el diablo lo que quiere es llevarnos hacia el camino que no es correcto, al camino que no es de Dios. Como podemos ver, el diablo, como lo estamos dando cada vez en los viernes, la batalla espiritual, el diablo tiene sus artimañas, por lo cual nos quiere separar de Dios, nos quiere separar de su voluntad. Desde un principio, Dios quería a un rey que fuera conforme a su corazón, y eso lo pone mismo en la Biblia, que cuando Saúl desobedece por primera vez, le dice: ya no eres conforme a mi corazón. Y Dios quiere a alguien que se relacione con Él y conforme a su corazón. Y me quería soltar una pregunta: ¿cómo podemos obtener ese corazón de Dios que tengamos? Que Dios quiere que tengamos. Podemos ver que Dios quiere un corazón que obedece su voluntad. Un corazón que está dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Como por ejemplo pone en Juan, 1 de Juan 2, del 3 al 6, dice: ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma: lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos en Él y el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Cuando no obedecemos su palabra, somos semejantes a Saúl, que en 2 ocasiones se desobedece a Dios. Cuando hizo ese sacrificio, el primer sacrificio que hizo fue que iban en batalla, y veía que su pueblo no estaba con fuerzas. Y dijo: voy a hacer el sacrificio, y tenía que esperar a Samuel, en el caso que no esperó. Y claro, Dios no quería ese sacrificio, lo que quería que obedeciera su palabra. Y la segunda vez que Dios le pidió que derrotara a todos los amalecitas. Y claro, dejó la vida al rey, y claro, por supuesto, no debería haber dejado al rey en vida, debía matar a todos porque ellos vivían en pecado. Cuando no obedecemos a Dios, perdemos los grandes privilegios, igual que Saúl perdió el gran privilegio que el Hijo del Hombre, que sería Jesucristo, iba a ser de la descendencia de Saúl. Pero claro, nosotros necesitamos estar atentos a no cometer los mismos errores
que hacen los héroes de la Biblia, porque para eso están, o de otras personas. Y hay una historia que me gustaría recalcar mucho, que la dice mucho mi padre, que es la historia de una hermana que tenía un fuerte llamado misionero. Y claro, esa hermana, ella entró a la universidad, era muy joven, entró a la universidad y dice: ay Señor, después de que termine los estudios te serviré. Y claro, Dios esperó, ahí dice, después de que se conoció a un chico, y dice, después de que me case con ese chico te serviré. Después con ese chico obtiene hijos. Y dice, cuando obtengas hijos y crezcan, te serviré. Ahí, claro, ahí fue pasando el tiempo, siempre excusas, fue demasiado tarde. Ella no obedeció la voz de Dios, vino 2 misionarios y dijeron, ya tu tiempo ha acabado aquí, al día siguiente morirás. Y al final la mujer murió. Aleluya. Pero claro, Dios quiere corazones de personas que le obedecen, de personas que cumplan su voluntad, de personas que oran a Él y están constantemente. Dios también quiere corazones que oran. Yo he buscado la palabra en hebreo de qué significa la palabra orar, que viene de la palabra tefilá, que es la raíz de la palabra orar. Esta palabra se usa y esta palabra se usa en hebrea para las personas de Éxodo, Reyes, Job y otros, pero también tiene otro significado que es juzgar. Esto también se ve como en varios lugares de Deuteronomio, que es el libro de contar, de Dios cuenta a su pueblo. Y esta palabra tiene un significado muy profundo, porque podemos ver que nosotros tenemos que inspeccionarnos a nosotros mismos, de cuando oramos, juzgarnos a nosotros mismos, autoevaluarnos a nosotros mismos. Y en este análisis podemos ver que no solo el orar es relacionarse con Dios, el orar es algo muy fundamental porque puedes ver el poder de Dios en medio de la oración. Y quería recalcar también un libro que me estaba leyendo, es el libro de la cuarta dimensión. Ese libro de David Cho dice que es uno de los grandes de las iglesias de Corea, dice que la oración de la cuarta dimensión es una oración que tú tienes que orar con esa convicción de que si tú tuvieras esa cosa, aunque no la tuvieras en mano, que Dios, que tú la tienes en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, pero tú la tienes que obtener en el ámbito físico. Por eso es que siempre cuando oramos por cada nación, las naciones son de Dios, pero tenemos que orar con esa convicción de que todo el mundo va a ser cristiano, con esa oración de la cuarta dimensión. Y podemos ver, como por ejemplo en Jeremías 29:12, que dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis por mí y yo os oiré. Podemos ver que Dios escucha nuestras oraciones, Dios escucha nuestra voz, y cada vez que si clamamos a Él en medida de la dificultad, Él nos va a ayudar. Amén. Dios quiere un corazón que adora. En la Biblia, la palabra hebrea que se traduce como adorar es shahar, que significa inclinarse. Y esta palabra se encuentra por primera vez en la transfiguración de Abraham. Y esta palabra, claro, se refería a inclinarse, postrarse, a adorar a Dios. Pero la segunda vez que aparece es en el sacrificio de Isaac. Que podemos ver que cómo puede aparecer esa palabra adorar en un sacrificio cuando iba a dar a su hijo, a su único hijo. Pues simplemente porque Dios Abraham lo que hizo fue obedecer la voluntad de Dios, adorar a lo que Dios le había dado, ¿sabes? Y claro, la palabra también creada es proscuneo, que es traducida también como adorar, que significa como encontrarse con Dios y adorarlo. Para la adoración va más allá. Hay una frase de Warren, de un libro que se dice, que es de la adoración, que dice: la adoración es la respuesta del creyente, y con todo lo que es la mente, emociones, voluntad y cuerpo, a todo lo que Dios es.
dice y hace. Es una respuesta amorosa, equilibrada por el temor al Señor. Y es una respuesta que se profundiza a medida que el creyente llega a conocer mejor a Dios. La adoración no es solo venir aquí a la iglesia a cantar y adorar, sino la adoración es postrarse a Dios, inclinarse a Dios y decirse: Señor, estoy aquí para servirte, un corazón dispuesto. Y podemos ver que no solo es por fuera, sino también tienes que tener la adoración por dentro. Porque los fariseos adoraban a Dios, ellos estaban ahí todos santos, pero luego no estaban dispuestos, no tenían ese corazón de adorador. Jesús también hablaba sobre esta oración verdadera a los fariseos, a sus discípulos. Y podemos ver también cómo David adoraba a Dios constantemente. Todos sus salmos son una adoración a Dios. Y quería recalcar una adoración de David, que es el del Salmo 27:4, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. Y podemos ver que David tenía ese corazón dispuesto a adorar, esa adoración por fuera y por dentro, y no le importaba tampoco dijeran de él, porque podemos ver también en la Biblia que él se pone a bailar, se pone a cantar y su esposa le repudiaba, pero él no le importaba. Y también podemos ver que Dios quiere un corazón que está dispuesto a servir. Amén. Dispuesto a servir. Pero qué mayor ejemplo del servicio como Jesús fue. Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino para servir, no para ser servido. Y para dar vida y rescatar a muchos, como dice Mateo 20:28. Nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos a servir a Dios. Porque si Jesús estuviera aquí, yo creo que sacaría tiempo, al menos para mí, yo creo que sacaría tiempo para servirme, para estar conmigo, para aprender más de él. Y puedo ver también cómo aprendo mucho de los demás a la hora de servir. Me sorprendo con muchos obreros que siempre están dispuestos a servir a Dios. Y yo aprendo cada día de ellos, de mis amigos, que sirven mucho a Dios, de los que están presentes aquí. Amén. Y Dios mismo lo dice. Dice aquí: todo lo que hagáis, hacedlo con pasión en vuestro corazón. Si no tenéis ganas o pasión, no lo hagas, porque para hacerlo de cualquier manera no lo hagas. Eso mismo lo dijo mi padre la otra vez. Porque hacerlo para el Señor, vamos a hacerlo bien, de corazón. Porque Dios quiere corazones dispuestos a servirle. No, porque si lo hacemos de cualquier manera, luego tendrá que venir otro y hacerlo bien. Y claro, a mí me gustaba mucho cómo David tenía estas cosas. David tenía todas estas características que dicen antiguamente. Y podemos ver que, claro, de esa descendencia Jesús también las tenía. Porque, claro, Jesús era Dios y tenía todas estas características. Y también quería compartir cómo la tipología de Jesús y David, cómo Dios entrelazaba todos los caminos de David y que todo no era nada por casualidad. Podía ver que ambos fueron elegidos por Dios. David fue elegido por Dios cuando todavía era joven y pastor, y antes de convertirse rey. Y Jesús es presentado como elegido y enviado de Dios para salvar su pueblo. Podemos ver que David cuidaba de las ovejas antes de gobernar Israel. Y Jesús se llama a sí mismo el buen pastor, que guía y protege a su pueblo. Podemos ver que David es el ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. Y Jesús es llamado el Cristo, para que la palabra significa ungido. Podemos ver que David derrotó a Goliat, del enemigo, y del pueblo de Israel. Y en la tentación cristiana Jesús vence al pecado y a la muerte. Amén. David fue perseguido por Saúl hasta llegar al trono, y Jesús fue rechazado, crucificado hasta la muerte. Podemos ver que el reinado de David se estableció en Jerusalén, la capital del reino, y Jesús entra a Jerusalén como rey mesiánico y anuncia el reino de Dios.
Esto nos muestra cómo David y Jesús se entrelazan en la salvación del Altísimo. Y Jesús, al igual que Dios trajo al mundo a su Hijo, se despojó de sí mismo, se sacrificó a sí mismo. Nosotros también tenemos que tomar nuestra cruz y sacrificarnos por Cristo, para que también podamos tener ese corazón que Dios quiere que seamos. Y para finalizar, quería abrir el Samuel 16:7, que dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Pues bueno, yo quería finalizar con esta palabra, porque Jesús quiere corazones dispuestos a adorarle y glorificar su nombre. Amén. Y vamos a levantarnos para orar. Gracias, Señor, por este día, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, porque estás aquí, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que eres personas que forman su corazón. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amém, glória a Deus. Quantos foram obedecidos dessa palavra?